Sabemos que somos diferentes, sin comprender que polos opuestos siempre se atraen. Decimos esto en vez de darnos un abrazo que nos rompiera por fuera y nos edificará por dentro. César Ortiz Albardejo. Muy buenas. Hoy vamos a hablar aquí de Corazón de Chaparral Golf, rodeados de una armonía de los pinos y de los pájaros, que nos va a acompañar en este programa. El tema de hoy es diferentes síntomas en infartos en los hombres y en las mujeres. Los hombres y las mujeres tienen diferencias desde siempre, entre otras, diferente distribución de las grasas, de agua, diferentes hormonas, diferentes reacciones en estrés, pero también en diferentes síntomas en algunas enfermedades, entre estas y en infarto o un ataque de corazón. Factores de riesgo de hombres y mujeres son los mismos, pero las mujeres tienen algunos factores específicos que puede provocar en la vida un infarto. Un infarto es resultado de isquemia en vasos sanguíneos, en arterias de corazón, arterias coronarias. Los factores específicos de las mujeres son, ejemplo, las mujeres que en embarazo han tenido diabetes gestacional, o ejemplo, las mujeres que muchos años utilizan las píldoras contraceptivas. También las mujeres que muchos años están tomando antidepresivos, ansiolíticos, y las mujeres que tienen ovarios poliquísticos, que son muchas veces relacionados con hiperinsulinemia, resistencia de insulina, y entonces también son factores específicos que están en riesgo para tener una persona infarto en su vida. La causa de un infarto en hombre y mujer son las mismas, como he dicho antes, son colesterol, la tensión arterial, fumar, entre otros, obesidad, estrés, diabetes mellitus, inactividades físicas. Todo esto es común para hombre y mujer. Síntomas de un infarto en un hombre son principal es dolor precordial, dolor en pecho o en tórax. Un hombre normalmente enseña con toda la mano, me duele aquí. Si una persona te enseña que duele así, con un dedo, o me pincha, eso menos probable que se trata de un problema de corazón. Pero cuando es una presión con toda la mano que le presiona en tórax, le duele como que alguien se sentado en su pecho, que le presiona, y este dolor puede irradiar en cuello, en brazo izquierdo, hombro y brazo izquierdo, puede irradiar en abdomen, o muy frecuente también en parte dorsal entre omóplatos, por atrás. Dolor aquí que irradia atrás entre omóplatos. Este dolor puede estar acompañado
con palpitaciones, con rápidas latidos de corazón, con falta de aire, con una respiración corta, rápida y lucha por aire. También puede ser acompañada con un sudor. Los hombres también puede ser con hinchada la pierna, tobillos o una molestia como hinchado estómago. Y alguna vez puede ser una tos con un esputo blanco, espumoso o con sangre. Depende si la tiene edema pulmonar o la tiene una hemorragia. Entonces, todo esto son síntomas de infarto de un hombre, pero casi siempre es dolor, y dolor es un amigo, por lo menos, que te dice, y muchas veces la familia o persona que están alrededor del paciente lo reconoce y lo llama. Cuando llama ambulancia, le dice se trata de un infarto. Las mujeres somos diferentes, más emocional, más reacción en la vida y eso diferente. Y síntomas, todas estudios a lo largo de años enseñan otro tipo de síntomas, muchas veces muy inespecíficos, que significa que pueden aparecer en diferentes enfermedades. Y entonces en síntomas se puede confundir a médico, y esto puede terminar con complicaciones, porque si no se reconoce un infarto en una mujer en tiempo. Las síntomas típicas, específicas o inespecíficas, cuando se trata de un infarto de la mujer, no es dolor, es más una incomodidad. La persona viene y dice, ay doctora, no sé qué me pasa, me falta la vida. Normalmente la siente mucho cansancio, como una incomodidad. No dice que le duele, que le presiona, pero dice, algo tengo dentro y no me siento bien. Tiene mucho cansancio. También pueden ser una mala digestión, náusea, vómitos, edemas en tobillos, muy frecuente, o como abdomen hinchado. También frecuentemente se quejan en dolor en brazos, como que los codos los pesan, con fuerte dolor de cabeza. También alguna vez puede ser confusas, inestable, hasta perder conocimiento y un colapso. Pero cuando vienen en consulta, muchas veces la domina esto que no me siento bien, no sé qué me pasa. Algo pasa, pero no. Y todos estos síntomas que ha dicho son inespecíficos, puede relacionar con muchas enfermedades, y es muy, muy importante reconocer que se trata de un infarto. Recuerdo hace años, cuando era una paciente, una turista, que estaba en un hotel en Torremolinos, y le trajeron por un dolor abdominal, porque le dolía solo el estómago y nada más. Entonces, cuando la estaba ingresada en hospital, se echó la troponina y todo el electro estaba bien, pero en troponina se enseñaba un infarto. En realidad, un poquito, cuando llegara al hospital, ha sufrido un fuerte infarto. Entonces, las mujeres, muy importante observarlo, reconocerlo y diagnosticar un infarto es muy, muy importante por síntomas inespecíficos. La doctora Noel Merz ha dedicado toda su vida a estudios enfermedades cardiovasculares en las mujeres
Y también después de infarto que he terminado con fallecimiento, observando en autopsias, ella ha destacado muchas informaciones interesantes. Ella dice que 2/3 de las mujeres en momento de infarto no tienen dolor, solo 1/3 está acompañado con dolor. Ella ha hecho un estudio donde dice, 1 mes antes de tener un infarto, una mujer puede sentir siguiente: en 70% mucho cansancio, 48% trastorno de sueño, 42% corta respiración, 38% trastorno de función intestinal, 36% ansiosos y depresión, 27% taquicardias y 25% debilidad en manos, este cansancio y sin fuerza en codos y antebrazos. Si parece de algún de estos síntomas que dura, que no es solo un día, que lo nota, que 1 mes tarda, hay que visitar médico, hay que observar, hay que estar pendiente y mirarlo todo, porque puede salvar en vida y prevenir un infarto. Claro, no son todos estos síntomas, como ha dicho, son muy inespecíficas, puede estar relacionado con algo muy leve, pero siempre hay que descartar grave. Con leve no hay problema, pero siempre esto que afecta a un infarto es gravedad por la vida, se trata de la vida, entonces hay que destacar y pensar siempre en esta posibilidad. Esta doctora, Noel Mentz, también ha hablado de las mujeres. Muy frecuente en su praxis ha tenido mujeres que han tenido algunas molestias, se ha hecho las pruebas, siempre empezamos desde un electro, de una analítica, luego se ha hecho pruebas de ergometría con una prueba de esfuerzo, hasta cateterismo, y la paciente no tenía ningún daño, ningún cambio estructural en corazón. Pero un día la misma paciente ha tenido un infarto grave y alguna cosa y fallecido. Entonces, esto pasa las mujeres que tienen mucho estrés, que tragan mucho y que aguantan mucha energía negativa por dentro, que en un momento un estrés tan fuerte puede provocar vasoconstricción, obstrucción de las arterias coronarias, y si duran unos minutos, como ha dicho 3-4 minutos, puede dar un infarto, puede estar gravedad de la vida. Entonces, esta doctora en su praxis ha tenido y ha destacado importancia de estrés al lado de síntomas inespecíficos, estrés crónico, estrés cuando una mujer vive en un ambiente con una energía negativa, donde está muy preocupada, mucho tiempo aguantando y callada. En un momento puede tener, con crisis de ansiedad, puede tener un infarto. Cuando pasa alguna vez cosas estas, una persona, y si una persona que no tiene enfermedades, una mujer que siente un dolor o una inquietud o algo que le falta a la vida, que es grave, porque yo he tenido en la consulta una paciente que vino en la consulta con un estrés, con esto, que nunca antes no ha tenido problemas de corazón y ha tenido un infarto bastante grave, pero se salvó y todo terminó bien. Entonces, cuando
pasa y cuando se puede sospechar un momento si tiene un adiro, se puede directamente masticar en la garganta y en la boca, puede salvar la vida. Pero esto solo personas que son sanas, que no tienen ninguna enfermedad, no tiene úlcera ni nada, le digo hacia acaso para saber. Pero esto siempre con médico y hay que controlarlo y todo. Pero hay que tener en conciencia que un adiro puede salvar la vida si estás en un sitio donde no puedes venir a médico y está al lado tuyo. No le va a pasar nada si tomas un adiro masticando en la boca. Es muy importante reconocer un infarto de una mujer, porque los hombres siempre se reconoce con dolor y acude al médico, pero una mujer puede, si no se descubierta, es grave por su vida, por complicaciones y por todo. También recomiendo a las mujeres que viven momentos duros, que tienen mucha rabia por dentro, que tienen mucha ansiedad y esto, que hay que sacarlo, esto dentro de ellas, hablar. Recomiendo, si nada, aquí estamos en este sitio precioso con tanto pájaros y con pinos maravillosos, entonces se puede salir, disfrutar de ambiente y como no hay nadie, gritar, sacar esta rabia dentro. No pasa nada, la vida es muy simple, nosotros le hacemos complicada. Grita, sácala esto para salvar su vida, para prevenir unos problemas más grandes. O coger un papel, escribir todo que tienes dentro, tirarlo, papel aguanta todo. Hay manera y al lado visitar psicólogo y todo esto, pero hay que saber que en un largo estrés, una vida dura puede traer un infarto. Espero que este tema sea interesante y que le da atención especialmente las mujeres y mantenga su corazón sano. Muchas gracias y hasta la próxima.